Ahí está, ese es un buen punto. A ver, tu apellido me dijiste es... Arias. No, tu nombre. Aarón, Aarón. Aaron Arias, sí. Que estás, ¿cómo te convierto en anfitrión? ¿Será acá? Ah, está, a ser anfitrión. Y ya, estás como anfitrión. Ok. Listo, ahora me das una manita entonces y vamos a empezar con la clase. Vamos a grabar. ¿Estoy grabando, creo? No, se me salió. Tú puedes Recording ponerme. in progress. Ah, ya está, ya está. Ah, ya, listo. ¿Tú pusiste la grabación, Aaron? ¿Me lo puse yo? Sí, doctora, yo lo puse. Ah, ya, sí, porque se me quitó esa opción acá. Bueno, empezamos la clase. Vamos a hablar de hepatitis viral en niños. ¿Ya? Se supone que hay que hablar de hepatitis A, B y C. Las principales son la A y la B, pues, ¿no? Las más conocidas, las más frecuentes. Ahí está. Entonces, acá tenemos un cuadrito para que solamente tengan una idea, pues, de los virus hepatotropos, que son los más comunes. La hepatitis A, B y C. Vamos a ver algunas diferencias, básicamente, en lo que es el periodo de incubación en ellas, la vía de transmisión, si hacen cronicidad, y en algunos casos enfermedad fulminante. Como comentábamos en nuestro país, pues la hepatitis A y B, que ven en la parte inferior, la prevalencia es alta en nuestro país, en cambio la C, la prevalencia es baja en nuestro país, ¿no? No hay con mucha frecuencia este tipo de infecciones. Solo para tener una idea que cuando uno encuentra un paciente con hepatitis, la hepatitis puede ser por diferentes razones. Lo más frecuente de lejos son infecciones virales, virus hepatotropos, como estamos comentando, pero también hay otros virus, ¿no? Otros virus que pueden producir, como ven en la línea, perdón, en la parte inferior, donde está marcado con una línea roja, hay infecciones sistémicas que pueden llevar a un componente también de hepatitis. Es una hepatitis reactiva. Entonces, digamos que el componente principal no es el compromiso en hígado, sino es una enfermedad sistémica que puede también, dentro de las manifestaciones, comprometer el hígado. Como ven, hay una lista, pues, de Epstein-Barr, pueden ver ahí también citomegalovirus, ¿no? El VIH, pueden afectar también el virus e inflamar. Y hay otro tipo de infecciones que no son virales, como ven más abajo con los puntitos verde y rojo, con bacterias que pueden producir también compromiso hepático, ¿no? Y ahí está la tuberculosis, leptospira, la brucelosis, etcétera. Y en el cuadrado derecho ustedes pueden ver otros tipos de hepatitis que ya no son infecciosas, sino autoinmunes, metabólicas, tóxicas, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de las hepatitis infecciosas, pero tener en cuenta que todo hígado inflamado no es hepatitis necesariamente viral, ¿no? Hay que tener, según la historia que se haya logrado obtener, tener diagnósticos diferenciales de ser necesario. ¿Qué aspectos comunes hay en todas las formas de hepatitis viral? Y tenemos lo siguiente. Entonces, yo tengo un paciente con hepatitis, entonces yo voy a ir viendo cuáles pueden ser, pues, los patrones que se pueden presentar. Entonces, hay perfiles bioquímicos comunes en la fase infecciosa aguda. Y eso van a servir como guía de manejo y para monitorización de la infección. Lo primero es una lesión citopática en los hepatocitos, o sea, un compromiso parenquimal. Entonces yo voy a pensar, ese paciente tiene un compromiso hepático de tipo inflamatorio parenquimal, una lesión citopática, y para eso hay que recordar solamente en este gráfico más o menos sencillo el lóbulo hepático clásico, donde ustedes van a ver pues las hileras. Acá no sé cómo se pone el cursor. ¿Ven el cursor? Sí, doctor. Ah, ya, perfecto. Entonces, este es el lobulillo hepático clásico, donde ustedes pueden ver las hileras de los hepatocitos, ¿no? Las cadenas de los hepatocitos, y van a ver el espacio porta, con la arteria hepática, con la vena hepática y con el conducto biliar. Entonces, yo tengo, pues, ¿no? Estos hexágonos donde están las cadenas de hepatocitos y todo sistema de drenaje y sistema de irrigación que finalmente en cada uno de los ángulos forma los espacios porta, ¿no? Eso es lo que hay que recordar. Y esta zona media es la vena central o la vena centrolobulillar, como ustedes pueden ver acá también. Recordemos un poquito esta imagen para poder entender qué es lo que va a pasar entonces. En estos pacientes que tienen un compromiso parenquimal, inflamatorio parenquimal, entonces este mantiene. Hay un
inflamación del hígado, donde la necrosis de células hepáticas está asociada a una reacción inflamatoria, con infiltración de glóbulos blancos, células de defensa. Eso es una hepatitis. Esa es una hepatitis. Entonces, ustedes lo que van a ver, pues, es uno, lesiones centrolobulares predominantes. La arquitectura se mantiene, ¿no? O sea, ese lobulillo se mantiene, no se distorsiona, pero hay un compromiso parenquimal con necrosis, como ven acá, con flechita roja, y con balonización, degeneración de los hepatocitos. Entonces, ustedes van a ver acá hepatocitos normales, y van a ver acá hepatocitos ya necrosados, y lo que es la balonización de algunos hepatocitos. Este es un compromiso básicamente cercano a la vena centrolobular. Y en los espacios porta lo que va a haber más bien es un infiltrado inflamatorio difuso, ¿no? A nivel de todo el lobulillo, principalmente cercano y alrededor del espacio porta. Eso es lo que ven acá ya en una imagen real, pues, ¿no? Al microscopio, donde van a ver ustedes esta balonización de los hepatocitos, y estos hepatocitos, ya algunos de ellos, pues, necróticos, y en celeste pueden ver el compromiso inflamatorio, ¿no? Estas células, linfocitos, por ejemplo, están alrededor del espacio porta. Entonces, la arquitectura se mantiene, pero hay compromiso de necrosis y hay compromiso de infiltración por células de defensa. Esa es una hepatitis, es un compromiso parenquimal. Esta necrosis centrolobular va a producir entonces liberación de aminotransferasas, de las transaminasas, AST, ALT, ¿no? Como se le conoce clásicamente, y aumento en forma importante. Cuando es una hepatitis viral, generalmente el aumento es mucho más marcado, como ustedes pueden ver, a diferencia de otras causas. En hepatitis viral el aumento es más de 10 veces, mucho más de 10 veces inclusive, dependiendo del tipo de virus. Entonces, yo tengo un paciente con un compromiso hepático, este es un compromiso hepático parenquimal, hay inflamación, hay necrosis, y como los hepatocitos son los afectados, finalmente se liberan transaminasas y aumentan en valores muy importantes, ¿no? El otro compromiso que puede haber es colestásico. Entonces yo puedo tener un perfil de colestasis. Ustedes saben que la bilis se produce pues a nivel de los hepatocitos. Esta bilis finalmente va a terminar en los canalículos biliares, ¿no? Y en los ductos biliares, y esto es la vía biliar intrahepática, y finalmente van a ir drenando hacia los conductos hepático común, perdón, hepático derecho e izquierdo, y al hepático común finalmente al colédoco. Entonces hay vías biliares intrahepáticas, hay vías biliares extrahepáticas, y cuando hay un compromiso ya sea intra o extrahepático de las vías biliares, o una obstrucción de las vías biliares, lo que vamos a tener es más bien un compromiso colestásico, mucho más marcado. Y cuando hay un compromiso colestásico mucho más marcado, la afectación va a ser a nivel canalicular. Y a nivel canalicular, lo que se va a ver es una liberación de enzimas que están dentro de esas células. Ustedes ven en esta gráfica unos bolitas ahí, unos círculos de diferentes colores. Miren, ustedes ven las transaminasas, ALT, AST, que están en color rojo, en color rojo, en color morado y en color celeste. Estas se encuentran a nivel del citoplasma del hepatocito. En cambio, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil, que están en verde y en naranja, están más hacia los canalículos biliares. Entonces, cuando yo tengo un cuadro obstructivo a nivel de vía biliar intraostrehepática, va a predominar la liberación de la gamma-glutamil transferasa, la liberación de la fosfatasa alcalina. Esa es la razón por la cual, cuando hay un compromiso netamente hepático parenquimal, las transaminasas se liberan porque son citoplasmáticas, y en compromisos obstructivos se liberan principalmente, más bien, la gamma-glutamil y la fosfatasa alcalina, obviamente elevando sus valores séricos. Entonces, recuerden, eso ya es un compromiso colestásico. Entonces, en colestasis habrá aumento de estas enzimas que acabamos de mencionar. Cuando es un compromiso hepatocelular, un compromiso parenquimal, ustedes lo que van a ver es que la ALT, ¿no?, es la que va a elevarse más.
En compromisos colestásicos, lo que se va a elevar más son la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil. Y el tercer patrón que tenemos que evaluar es la función hepática. Ya no si hay inflamación, ya no si hay obstrucción de vías, sino la función hepática en sí. Esta función hepática alterada está se va a evaluar por el tiempo de protrombina que está prolongado, el TP, INR prolongado que tiene que ver con el TP, como ustedes recuerdan, albúmina baja, hipoglicemia, acidosis láctica, hiperamonemia. Y esto es lo que finalmente puede dar compromisos también a nivel neurológico, como recuerdan, una encefalopatía hepática. Entonces, para ver función hepática, los marcadores serían estos, ¿no? Como ven, TP, INR, albúmina, la glicemia, acidosis y hiperamonemia. Este es un resumen donde ustedes pueden ver daño hepatocelular, ¿no? Son las transaminasas o la ALT y la AST. Cuando es un compromiso colestásico, básicamente fosfatasa alcalina y gamma-glutamil. Y cuando queremos evaluar un compromiso ya a nivel de la función hepática, lo que vamos a ver es, ¿no? Albúmina, TP, proteínas y amonio. Ya entendiendo un poco esto, vamos a también tener en cuenta ya pues los virus, ¿no? Hay virus, los más comunes, el virus de la hepatitis A, B y C. Vamos a hablar del virus de la hepatitis A. Es el más prevalente en todo el mundo, es benigno felizmente, la presentación fulminante se da, pero es rara en niños. Es un virus ARN, distribución mundial, y más prevalente en países como el nuestro, con alta endemicidad, ¿no? Países en vías de desarrollo, como ustedes pueden ver acá en el mapa mundial. Nuestro país tiene mucha hepatitis A. Es un virus muy contagioso, transmisión fecal-oral, como ustedes recuerdan, muy rara la transmisión parenteral, fecal-oral es predominantemente lo que tenemos que recordar. Y este cuadrito que es importante también recordarlo, aunque parece un poco complicado, vamos a tratar de indicarle algunos puntos. La hepatitis A entonces tiene un periodo de incubación, como ustedes pueden ver acá, fluctúa de 2 a 4 semanas en promedio, a diferencia de las otras que son más prolongados los periodos de incubación. Hepatitis A entonces tiene un periodo de incubación inicial de 2 a 4 semanas, y luego de ese periodo de incubación vamos a tener el inicio de los síntomas, el inicio de la ictericia, ¿no? Primero síntomas generales, luego de unos días el inicio de la ictericia. Y ustedes deben notar acá la coincidencia, fíjense, en el inicio de la ictericia y el pico de las transaminasas. Alrededor del inicio de la ictericia, las transaminasas tienen su mayor valor. Por eso los pacientes muchas veces van a la emergencia cuando ya los ven amarillos, y ahí es donde vemos valores altísimos, ¿no? Valores en 1000, 1500, 2000. Algunas veces un paciente los llevan antes de estar amarillos y le hacen transaminasas y salen en valores muy poco elevados, ¿no? De repente en 200, 300, pero a medida que se pone amarillo ya hay una coincidencia, ¿no? En eso. La ictericia como que nos da un punto de reparo para saber que ahí las transaminasas van a estar más elevadas, más altas. Otra cosa que debemos recordar es que los síntomas van a comenzar a disminuir a lo largo generalmente de 2 o 4 semanas, especialmente asociado a la ictericia. Cuando el paciente se pone amarillo, pasan los días y se va sintiendo mejor, a pesar de que persiste amarillo, como ustedes pueden ver acá, puede persistir amarillo todavía hasta inclusive 1 o 2 meses. Recordemos que cuando queremos hacer diagnóstico de la hepatitis A, tenemos que pedir IgM para hepatitis A. Ustedes ven cómo la IgM va aumentando desde las primeras semanas, pero tiene valores ya importantes y difícil, valores falsos negativos o indeterminados, cuando ya pasaron varias semanas. Algunas veces uno toma, cuando inician los síntomas el paciente, uno toma, porque el hermanito tuvo hepatitis y le toma uno la IgM para hepatitis A, y los valores hay veces son indeterminados, están bajos todavía. Si eso es así y nosotros tenemos ¿no? la presunción alta de que esto es hepatitis A, repitamos un examen de IgM algunas semanas después o días después y veremos pues que ya se elevó y ya sale positivo. Más bien la IgG es una prueba que nos va a hablar de estudios, de enfermedades anteriores, ¿no? De una hepatitis que hubo. Y por eso es que la IgG se toma generalmente meses después, cuando es ya
básicamente un antecedente, no en cuadros agudos. Pero en cuadros agudos muchas veces puede salir negativo, ¿no? El marcador para cuadro agudo y decir lo que tiene ahorita es hepatitis A es IgM. Eso hay que recordarlo. La IgM va bajando, luego de más o menos el cuarto o el quinto mes va bajando y a los 6 meses ya tiene valores negativos. Si queremos saber si un paciente que tuvo un cuadro de ictericia hace más de 6 meses fue hepatitis A, lo que hay que pedirle entonces es una IgG. Antes de ¿no? En las primeras semanas o en los primeros meses, antes de los 6 meses, podemos nosotros pedir una IgM para ver si el paciente lo que ha tenido es una hepatitis A, ¿no? Un cuadro agudo de hepatitis A. Otro punto a recordar ya es lo de la excreción de los virus. Ustedes pueden ver acá que el virus se excreta en heces desde antes que empiecen los síntomas. Desde antes de empezar los síntomas, 2 o 4 semanas antes de empezar síntomas, ya excreta virus de hepatitis, ya es contagiante el paciente, por si acaso. Y 2 a 4 semanas después, inclusive, de haber empezado los síntomas, todavía va a excretar virus. Por más que el paciente se sienta mejor, por más que el paciente de repente ya casi no se nota su ictericia, todavía 2 a 4 semanas después puede excretar virus de hepatitis A, no se olvide. Entonces, manifestaciones. Lo clásico, pues, las manifestaciones de caimiento, ¿no? Malestar general, ictericia, náusea, vómitos, dolor abdominal. Recuerden que eso es muy clásico porque es la presentación en adultos y en niños mayores, adolescentes. En niños pequeños, en lactantes y preescolares, pueden ser simplemente síntomas generales. Parece una gripe, parece un cuadro de una infección viral, porque en los niños pequeños, los lactantes y preescolares, hay un porcentaje importante que no se pone ictérico, por si acaso. Entonces, en lactantes y preescolares, tenemos que un 30% se pone ictérico y un 70% son hepatitis anictéricas en lactantes y preescolares, de niños pequeñitos. Por eso es que pasan como gripes, ¿no? Como cuadros virales y nadie les hace diagnóstico, nadie les pide exámenes y diagnostican hepatitis. Más bien en los jóvenes, niños mayores y adolescentes, el 70% hacen ictericia y un 30% son anictéricos, es al revés. Entonces, hepatitis anictérica, mucho más frecuente en niños pequeños, y por eso pasa desapercibido el diagnóstico. Y ya niños más grandes se comportan como adultos, la mayoría se pone ictérico. Tienen una fase entonces prodrómica, una fase preictérica y una fase ictérica. Los síntomas generales, o a los síntomas generales de la fase prodrómica, se asocian pues ya coluria, hipocolia y la ictericia, ¿no? Posterior a ello ya viene la fase de convalescencia, como estábamos mencionando. Hay otras manifestaciones más allá de lo clásico que conocemos, como adenopatías, esplenomegalia, hipoplasia medular, pancreatitis, miocarditis, nefritis, artritis, vasculitis, y esto es básicamente por presencia de inmunocomplejos circulantes. Manifestaciones poco frecuentes, pero que en algunos casos puede haber. Hay plaquetopenia por hipoplasia de médula ósea, hay algunos componentes que son inmunológicos, que son transitorios, y que generalmente no se complican más allá de la evidencia de su presentación, y en unos días desaparecen. Entonces, hay otros síntomas también que pueden presentarse, además de los clásicos en nuestro paciente con hepatitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como comentamos, ¿no? El diagnóstico primero es clínico, segunda sospecha es los valores de transaminasas mayor a 10 veces lo normal, y tercero, la GGT que está en valores ligeramente aumentados, no aumenta mucho porque el compromiso es básicamente parenquimal, y la presencia de bilirrubina directa, ¿no? Más del 50% usualmente del valor de la total. Clínicamente el laboratorio nos ayuda y finalmente serología. ¿Qué vamos a pedir? Lo que comentamos. IgM para hepatitis A, que sale positivo, ¿no? Generalmente hay que estar seguros de que es una hepatitis A en el paciente. Podemos tener valores positivos ya desde las primeras semanas y si hay dudas se puede repetir. Y la IgG nos hablará de una infección pasada, ya recuperada, ¿no? Generalmente infección de muchos meses atrás. Entonces, este episodio, ¿no? Que ha tenido en el último mes o los últimos 2, 3 meses, de lo que está saliendo ya el paciente, digo, es una hepatitis A con una IgE. Y si es un antecedente de más allá de 6 meses, ¿no? Tuvo el año pasado un cuadro de ictericia y no sé qué fue, entonces IgG nos ayudará. La IgM ya no nos va a ayudar. La IgG es lo que nos hablará de problemas
de infecciones pasadas. Respuesta a la vacuna, si el paciente se vacunó, IgG positiva, obviamente lo que va a salir, ¿no? No IgG positiva, es lo que nos va a dar la garantía de que el paciente, de que la vacuna ha tenido efecto. Complicaciones que pueden haber, insuficiencia hepática aguda. Esto es más frecuente en grupos de riesgo, aquellos pacientes con enfermedad hepática de base, pacientes que pueden tener hepatitis B crónica, hepatópatas por otras causas, inmunosuprimidos, pacientes que están recibiendo tratamientos ya hepatotóxicos como pacientes con tuberculosis, son pacientes que tienen más riesgo de desarrollar un cuadro, una complicación, un cuadro de insuficiencia hepática aguda. Recuerden que entonces la insuficiencia hepática aguda se da en pacientes que no tienen hepatitis, ¿no? Que no tienen hepatitis crónica, sino es el cuadro viral que ya diagnosticó hepatitis A, que desarrolla insuficiencia hepática sobre un paciente con alguna comorbilidad, pero este es un paciente que estaba estable de su cronicidad y se ha descompensado por su hepatitis aguda, elevación de las transaminasas, y básicamente cuando hablo de un paciente con insuficiencia hepática aguda, cuando tengo el INR más de 1.5, si, en presencia de encefalopatía hepática, o un INR mayor a 2 sin presentar encefalopatía hepática. Entonces, si no hay encefalopatía, el INR debe ser mayor a 2 para yo hablar de insuficiencia hepática. Si hay encefalopatía, con INR en más de 1.5, suficiente para yo hablar de encefalopatía hepática. Hay también síndrome de colestasis prolongada, con ictericia persistente durante varios meses, algunas veces hasta 6 meses pueden estar así, pero no tiene ninguna secuela, se resuelve, ¿no? En ese tiempo, simplemente hay que hacer un seguimiento y el paciente solamente se le ve ictérico, no tiene síntomas, solamente es una colestasis prolongada benigna. Y los pacientes con hepatitis recurrente, que pueden hacer recaídas, ¿no? De hepatitis posterior al primer episodio, a las pocas semanas, pero que también tienen evolución favorable. Entonces, la remisión espontánea en hepatitis A es en el más 90% de los casos, colestasis prolongada 10 a 20% de casos, hepatitis recurrente 3 a 20%, en realidad son muy poco frecuentes estas presentaciones, y fulminante felizmente raro, menos del 1%. No hay tratamiento específico, es tratamiento básicamente de soporte y monitorización que no haga insuficiencia, que no haga encefalopatía del paciente. La prevención es básicamente lavado de manos porque es fecal oral. Recordar que 2 a 4 semanas antes de síntomas ya está expulsando virus el paciente que está enfermo, y 2 a 4 semanas después. Entonces, si hay un enfermo con hepatitis, hay que recordar bastante higiene 2 a 4 semanas después del diagnóstico de ese paciente inclusive. Deben ser idealmente aislados. Hay vacunas, sí. Es una vacuna inactiva, muy inmunogénica, muy segura. Se pone en niños por encima del año. Son 2 dosis intramusculares. La segunda dosis generalmente 6 a 12 meses después de la primera. Y la seroconversión es altísima, ¿no? Con la primera dosis nomás ya es más del 90% y con la segunda ya es más del 100%. Es muy eficaz y es muy importante colocarla. Y no es cara en realidad, ¿no? Vale la pena. Parece que ya están, ¿no? Ya se están poniendo vacunas a través del ministerio, inclusive de hepatitis A. Los grupos de riesgo, hablamos de pacientes con hepatopatías, exposición al trabajo, pacientes con coagulopatías, inmunosuprimidos, niños mayores de 100 años en zonas endémicas. Todos estos sí o sí deberían vacunarse, sí o sí deberían vacunarse y debería sugerirse por los riesgos que tienen de hacer insuficiencia hepática. El pronóstico de la hepatitis A en general es un pronóstico bueno, sin secuelas a largo plazo, solamente la insuficiencia hepática aguda, que es lo que hay que monitorizar como complicación, y tiene un impacto socioeconómico en áreas endémicas, ¿no? Porque es bastante contagioso y se pueden enfermar varios miembros de la familia, inclusive los adultos. Ahora vamos a hablar de hepatitis B. Acá tenemos los esquemas de hepatitis B, donde podemos ver el antígeno de superficie, que está obviamente en la superficie, está encimita, en la cubierta, el antígeno anticore y lo que es pues el antígeno E, ¿no? Que es interno. Entonces, sobre hepatitis B, 25% de portadores crónicos desarrolla secuelas serias, eso lo vamos a ir viendo. En niños es difícil evaluar la incidencia y la prevalencia, porque la verdad que muchos son asintomáticos, igual que en la hepatitis A. Entonces no se tiene un valor muy real, ¿no? Pero la hepatitis B en general, en adultos, en adultos jóvenes, adolescentes, es bastante prevalente en nuestro país. ¿Y dónde es más prevalente? Recuerden este cuadrito, en selva, zona de selva, miren, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, pero también
en Cusco, Ayacucho, Apurímac, en esta zona endémica. Cuando ustedes escuchan una charla de hepatitis B, no falta el comentario estadístico de cómo va Ayacucho, cómo va Cusco, y obviamente cómo va la selva. Entonces recuerden, ahí es donde hay mucha hepatitis B. Para cuando hagan su serum, ténganlo en cuenta, donde hay más hepatitis B, y ustedes tienen que pensar posibilidad de que esa hepatitis aguda sea hepatitis B, y no necesariamente hepatitis A. ¿Cómo se contagia? Relaciones sexuales, intercambio de agujas, y por el embarazo también, ¿no? La exposición perinatal es el principal factor de riesgo para adquirir hepatitis B en madres que tienen antígeno australiano positivo. Por eso siempre se les hace seguimiento ahí, ¿no? Si es que son positivas las mamás a antígeno australiano. Mayor riesgo si la mamá es positiva a antígeno E. Si tengo antígeno australiano positivo, hay que hacerle antígeno E. Más riesgo de contagio. Marcadores serológicos aparecen y antigenemia también 1 a 3 meses después de nacer en los pacientes. Entonces no hay que guiarse necesariamente de los valores iniciales en los bebés, ¿no? La inmunoprofilaxis de los lactantes es muy eficaz para prevenir la infección, mayor a 95% de protección. Por eso hay que saber si la mamá tiene hepatitis B crónica y proteger al bebé. Se detecta antígeno australiano de muy constante en la leche materna, por lo cual no está contraindicado que dé lactar la mamá. Acá tenemos el cuadrito similar al que vimos en hepatitis A. Diferencia, el periodo de incubación es mucho más largo, como ven acá, ustedes pueden calcular, son de 2 hasta 6 meses, igual que en hepatitis C, y la diferencia es que aquí sí no hay coincidencia entre el inicio de la ictericia y el pico de transaminasas, ¿no? Puede ser inclusive semanas después de la ictericia que haya más y más valores de transaminasas. Los marcadores importantes, que mejor lo vamos a discutir en la otra imagen, para hacer los diagnósticos. Ahora lo vamos a ver en otra diapositiva. Las manifestaciones en niños, muchos son asintomáticos, en niños pequeños, muchos son ictéricos también. Suelen ser más graves según la edad y la comorbilidad del paciente. Ictericia, hepatomegalia dolorosa y esplenomegalia es lo más característico, como en los adultos. En casos agudos los síntomas pueden durar más, ¿no? 6 a 8 semanas. Suelen ser más intensos si es que se presentan y durar más tiempo. El porcentaje de niños sintomáticos con insuficiencia hepática es mayor que en hepatitis A. Cuando son niños ya grandecitos, hay muchos más sintomáticos, con síntomas más intensos y que se pueden complicar con insuficiencia hepática aguda. La mayoría de los pacientes se recupera, pero quedan algunos como portadores crónicos, como lo vamos a ver en las diapositivas posteriores. Eso es paso a paso para que ustedes recuerden cómo hacer diagnóstico, que es probablemente de las cosas más importantes que ustedes deben recordar de esta charla. Infección aguda. Cuando yo pienso que esa hepatitis es por hepatitis B, ¿qué marcadores utilizo? Primero, obviamente, cuadro agudo, IgM. Entonces, el paciente debe tener IgM de anticore, de antígeno core positivo. El antígeno australiano debe estar presente, porque claro, si es una infección aguda, el virus está presente. Yo debo tener antígeno, no anticuerpo, antígeno australiano positivo. Anticore es lo primero que se va a elevar, como ustedes pueden ver acá. El antígeno anticore es el que se eleva, ¿sí? Pero el anticuerpo para antígeno de superficie demora mucho, miren, en la gráfica, demora mucho en elevarse. Por eso recuerden que el marcador no es anticuerpo para antígeno de superficie, es anticuerpos anticore, para poder saber si el paciente tiene un cuadro agudo. Miren, el anticore se eleva en el cuadro agudo, ¿no? Entonces, cuadro agudo, IgM, anticore positivo, antígeno australiano presente, y más bien antígeno de superficie sale negativo. El anticuerpo, perdón, para antígeno de superficie sale negativo. Cuando hablo de una infección pasada, el paciente se recuperó. En este caso sí, lo que voy a tener es anticore igualito, pero ya no IgM, sino IgG. Habla de historia, un cuadro previo, pasado. Y en este caso sí voy a tener anticuerpos para antígeno de superficie positivos, ¿no? Porque demoran en comenzar a elevarse los anticuerpos después de varios meses, ahí hablará de una infección pasada. ¿Y cómo lo diferencio de respuesta a vacuna? ¿Esto será una infección pasada o será que el paciente le han puesto vacuna y tiene marcadores positivos? En los marcadores positivos lo que vamos a tener es anticuerpo para antígeno de superficie
positivo, igual que en una infección, pero el anticore es negativo. No desarrolló inmunoglobulinas para el antígeno core, porque no hubo infección, porque no hubo enfermedad. Y el marcador de enfermedad y curación, control y curación, es el anticore. Entonces recuerden, si un paciente tiene estos resultados, con anticore negativo es que nunca tuvo la enfermedad. Pero si tiene anticuerpos para antígeno en superficie, es probablemente porque estuvo en contacto con el virus, como en el caso de la vacuna, y desarrolló defensas. El paciente que se enfermó va a presentar de todas maneras anticore positivo si se recuperó. Y es un pacientito que además va a tener el antígeno de superficie, el anticuerpo para antígeno de superficie positivo. Y de una infección crónica, ¿este paciente tiene infección crónica o este paciente es un paciente con infección aguda? Con infección pasada. Infección crónica, o sea, está prolongado, entonces debo tener antígeno de superficie positivo. Y si no se ha controlado, ¿no? Entonces yo no ha creado defensas porque no se ha controlado la infección, entonces yo lo que voy a tener es anticuerpos para antígeno de superficie negativos. Pero como este paciente tiene la enfermedad y la mantiene, sí ha creado anticuerpos para core, IgG, pero no la ha controlado. Entonces es un paciente que tiene todavía los antígenos no controlados, están presentes, la infección está presente, ha creado, ¿no?, anticuerpos para core, pero no para antígeno de superficie. Es un paciente que tiene infección crónica. Entonces recuerden, esto es importante y que ustedes diferencien cuando hablo de infección aguda, pasada, crónica y cuando es respuesta a vacuna. Porque algunas veces van a tener algunas, ¿no?, preguntas en relación a eso de algunos pacientes. Entonces, este es un resumen donde ustedes pueden ver lo mismo, ¿no? Lo voy a mandar pues, para que ustedes lo puedan chequear ahí. Se lo voy a mandar para que ustedes lo puedan chequear con más calma, ¿no? Tenemos pacientitos entonces que van a hacer hepatitis y esta hepatitis puede terminar de diferentes formas. Una infección aguda entonces tiene una tasa de recuperación en neonatos del 5%. De 1 a 5 años, 70%, y en grandes, mayor al 95%. Desarrollan inmunidad finalmente estos pacientes. Pero algunos pueden ir a la persistencia y pueden terminar en portadores con hepatitis crónica y finalmente complicarse con cirrosis, ¿no? O cáncer, ¿no? Un hepatocarcinoma. Entonces, recordemos ¿no?, en este lado de la imagen, la exposición al virus da una hepatitis aguda, ¿no? Hepatitis aguda, IgM positivo anticore y antígeno australiano positivo. Cuando la transmisión es vertical, ¿no? Cuando la transmisión es vertical, muchos bebés son anictéricos, pero lo que debemos recordar es que la curación es del 10 al 70%. 30-90% pueden pasar a cronicidad. Es muy amplio, pero hay mucha posibilidad de que no se cure, como ustedes se dan cuenta, y que pase a crónico. Por eso ponen acá, neonatos, solamente el 5% va a recuperación sí o sí, ¿no? Entonces, hay un buen porcentaje que puede terminar en crónico. Cuando es transmisión horizontal, en niños, adultos, jóvenes, ¿no? En estos pacientes 95% se recuperan, como estamos viendo acá. Y solamente menos del 5% termina en cronicidad. Entonces recuerden ustedes que cuando es una transmisión vertical de mamá a bebé, la opción de que termine en cronicidad es mucho más alta, hay que proteger al bebé. Entonces la infección crónica, que es mayor a 6 meses de antígeno australiano positivo, da un riesgo, tienen un riesgo de infección crónica inversamente a la edad. Cuanto más pequeño, mayor posibilidad de infección crónica. Menores de 1 año, 95%, 1 a 5 años, 30%, mayores de 5 años, 0.5%. Y esta cronicidad puede terminar en cirrosis o en carcinoma hepatocelular. Recuerden entonces, cuanto más pequeña la transmisión y la infección, más posibilidad de cronicidad en los pacientes. El tratamiento que se da es un tratamiento para tratar de evitar que esos pacientes con infección crónica terminen en cirrosis, hepatocarcinoma o insuficiencia hepática y terminen en trasplante. Ese es el objetivo. Se usa interferón para ellos
Y el interferón tiene un efecto antivírico modulador de la inmunidad. Y la lamivudina, que también se utiliza, evita la replicación. Entonces se pueden dar tratamientos de infección aguda de soporte, pero también interferón y lamivudina que pueden utilizarse para tratar de controlar la replicación en estos pacientes. ¿Cómo se previene? Con vacuna. Hay inmunoglobulinas que solo se pone post-exposición y proporcionan un efecto temporal, pero ahora vamos a ver la importancia. Hay inmunoglobulinas entonces y hay vacunas, ¿no? Vacunas que son recombinantes, muy inmunogénicas en niños y muy seguras. Ahorita vamos a ver entonces cómo se utilizan. Cero positividad mayor al 95% después de la segunda dosis. La tercera dosis es un refuerzo y mantiene inmunidad a largo plazo. Pero es muy, muy buena, muy efectiva. En inmunosuprimidos y menores de 2 kilos se recomienda hasta una cuarta dosis. Y esto es lo que tenemos que recordar, ¿no? Profilaxis universal en lactantes de mujeres o en recién nacidos hijos de mujeres australiano negativo es al nacimiento, entre el primero y segundo mes y a los 6 meses. Pero cuando son hijos de mamás con antígeno australiano positivo, se pone al nacimiento, igual al mes y a los 6 meses, pero no se olviden, al nacimiento también hay que poner la inmunoglobulina, como dice acá. Debe administrarse en las primeras 12 horas después del nacimiento. Por eso es importante, ¿no?, el registro de ese antígeno australiano hecho en los controles a la mamá. Porque si es positiva, hay que proteger al bebé, vacunarlo y ponerle inmunoglobulina en las primeras 12 horas después del nacimiento, y con eso lo protegemos. Con eso el paciente va a tener un riesgo muy bajo de hacer infección y finalmente hepatitis crónica y los riesgos posteriores. En hepatitis viral aguda B, entonces la evolución en la mayoría de casos es favorable cuando son grandecitos, como lo mencionamos. El desarrollo de infección crónica se asocia a cirrosis y cáncer. La transmisión perinatal lleva a cronicidad, ¿no? Y eso es importante siempre recalcarlo, como lo estamos haciendo. Y la vacunación es muy efectiva. Y finalmente, solamente unas palabras sobre hepatitis C, que no es muy común en realidad. Es una virus ARN, se produce transmisión vertical, pero principalmente sangre, contacto sexual. Esto es especialmente frecuente, por ejemplo, en pacientes que se dializan, ¿no?, o pacientes posoperados. La transmisión vertical es muy poco frecuente, como ustedes pueden ver ahí. Pero la importancia de la hepatitis C es la cronicidad. En Estados Unidos es la causa más común de hepatopatía crónica en adultos. El 85% de los adultos infectados lo están de forma crónica. Eso es lo que hay que recordar, la cronicidad. La infección aguda suele ser leve e insidiosa, rara vez va a insuficiencia hepática, pasa muchas veces como asintomática, pero la cronicidad que se da posterior es lo que preocupa en estos pacientes. Como estamos viendo, los adultos se infectan y el 85% va a cronicidad. Más bien, esta cronicidad también puede ser silente, o sea, puede el paciente no tener mayor problema hasta que hace complicaciones. Entonces, yo tengo un paciente con hepatitis C aguda y el 60-80% puede pasar a infección persistente con hepatitis crónica y solo 20-40% erradicación. Entonces, es muy peligrosa la hepatitis C, con mucho riesgo de terminar con problemas crónicos. Felizmente, no es muy frecuente en nuestro medio, como ustedes se dan cuenta. El periodo de incubación es igual que el de la hepatitis B. El cuadrito de síntomas y evolución es muy parecido a la hepatitis B. Y el diagnóstico básicamente es pidiendo, pues, los anticuerpos, ¿no? El IgM para hepatitis C, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Anticuerpos para hepatitis C, IgM, con eso hacen su diagnóstico. Complicaciones, lo que ya mencionamos, cuadros de infección crónica, cirrosis, cáncer. Ese es el tema y ese es el problema. Tratamiento, no hay tratamiento aprobado en niños y el mayor riesgo es siempre la cirrosis y el hepatocarcinoma. Hepatitis C en realidad no es un problema muy frecuente en niños, pero pensarlo especialmente en aquellos niños que tengan alguna enfermedad que los lleve a contacto con inyecciones, con transfusiones, con frecuencia, ¿no? Esos son los que pueden tener más riesgo de terminar con hepatitis C y terminar con cuadros crónicos. No se dispone de vacuna. Los pacientes identificados deben ser seguidos anualmente con función hepática, ecografías y alfa-feto para ver cáncer, ¿no? Es un marcador de carcinoma. Y la vacunación contra hepatitis A y B del paciente infectado con hepatitis C es importante porque previene la sobreinfección con estos virus y el riesgo de que el paciente se complique con insuficiencia hepática al tener, pues, un cuadro crónico y sumarse un cuadro agudo
que obviamente lo poner en mucho mayor riesgo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Tenemos todavía unos 2 o 3 minutos. Yo les voy a pasar, porque claro, acá hay algunas cosas que hay que definitivamente repasar, ¿no? Especialmente cómo hacer los diagnósticos con la serología en hepatitis B, ¿no? Y la presentación usual de hepatitis A. Recuerden que la hepatitis A tiene su historia natural, ¿no? El paciente con hepatitis A es un paciente muy clásico, un paciente que tiene síntomas generales de unos días, 3, 5 días, parece ictericia, pico de transaminasas que coincide, el paciente se pone amarillo, pasan los días, 3 días, 4 días, comienza a sentirse mejor estando amarillo. Tenemos pacientes que en el hospital que ingresan con vómitos, dolor, malestar, ictéricos, y luego de 2, 3 días de hospitalización, los ven ahí que están caminando, que están comiendo, que están sentados viendo televisión, de lo más bien, y están así como, ¿no? Todos amarillos en sus ojitos, pero ellos están tranquilos. Esa es una evolución de hepatitis A. El paciente con valores de transaminasas en hepatitis A generalmente mucho más allá de 10 veces, pacientes que uno les encuentra valores usualmente por encima de 1000, 1500, y con esa evolución, ese es un paciente que muy probablemente tendrá hepatitis A, ¿no? Las confusiones vienen con los pacientes con hepatitis B en zonas endémicas, ¿no? Si ustedes están haciendo su telón en Ayacucho, en Cusco, este paciente está empezando, ¿no? Que ya tiene de repente 1 o 2 semanas de evolución, ¿este es una hepatitis A o es una hepatitis B? ¿No? Es lo que ustedes van a ir pensando, y para eso están los marcadores serológicos, que es lo que ustedes tienen que revisar bien para que puedan responder preguntas, no solo de su examen, sino también ¿no? algunos casos que se le puedan presentar más adelante. Bueno, muchachos, si es que no hay ninguna duda ni Doctor, yo pregunta, tengo una consulta. sí, En la dime. tabla de hepatitis B, Sí, de las pruebas diagnósticas, usted dijo que el antígeno de superficie se demora más en una infección aguda. ¿El anti-HBsS es el de superficie? ¿O sí. no es el HBsAg, doctor? A ver, espera, voy a poner la imagen. Estoy compartiendo ahí, ¿no? Sí, Ya, tú me estás preguntando cuál es el de superficie. A ver, el antígeno de superficie es el antígeno australiano y es el HBsAg. Ese es el antígeno de superficie. A ver, te voy a poner la curvita. Ahí está. Ya, entonces el antígeno, sí, el antígeno de superficie es el HBsAg. Y el anticuerpo contra el antígeno de superficie es este de acá, que es el que demora en elevarse. No se eleva en las primeras semanas en el cuadro agudo, se eleva meses después. ¿Sí? El que se eleva antes en el cuadro agudo es el anticore. Por eso es que te va a servir como marcador de infección aguda. ¿Sí? ya, No sé doctor, ya si esa era entendí. tu duda. Sí, sí, doctor, gracias. Ajá, no te preocupes. ¿Mm? Entonces, recuerden, acá están estas, ¿no? Estos cuadritos que hemos tratado de explicarles, ¿no? Hemos puesto aquí para que recuerden, ¿no? Cada uno de los marcadores que se tienen en los diferentes casos. Hepatitis B es pues, la más complicada, ¿no? Como ustedes se dan cuenta en cuanto al laboratorio y diagnóstico. Entonces, acá tienen, este es un resumen, ¿no? De lo que ustedes deben recordar. Está acá también, pero está un poco más enredado, ¿no? Acá está mucho más resumido de lo que ustedes deben recordar. Cuando es una infección aguda, el virus está presente, positivo, entonces el antígeno australiano. Pero lo que me marca que se está controlando es la presencia del anticore, IgM positivo. Y más bien el anticuerpo para este antígeno de superficie, anticuerpo para el antígeno de superficie, ese, que se llama antígeno australiano también, es negativo, porque meses después recién va a comenzar a elevarse. Si es una infección pasada, no hay, pues porque ya fue la infección, no hay antígeno de superficie presente, porque ya el virus ya se fue, ya se murió. Lo que tengo es un anticore IgG positivo, y ahí más bien ya se elevaron los valores de anticuerpos para antígeno de superficie.
Y cuando tiene una infección crónica, el paciente tiene una infección que está prolongándose, que ya tiene mucho tiempo, y por eso está positivo en antígeno australiano. Así como infección aguda está positivo, infección crónica también, porque los dos están con infección, están positivos. La diferencia es que este paciente, a lo largo de los meses, ha creado, ¿no?, ya inmunoglobulinas G para el anticore, y por eso salen positivas, pero no ha controlado la infección. Por eso es que el antígeno de superficie sale negativo. Está presente todavía, no ha logrado controlarlo y por eso sigue negativo, no lo está defendiendo. Sigue la infección, no hay bloqueo con anticuerpos para antígeno de superficie. Y el paciente vacunado es un paciente que obviamente no está infectado, antígeno de superficie es negativo, el anticore es negativo porque nunca se enfermó, nunca estuvo enfermo, entonces no crea anticuerpos. Lo que sí estuvo en contacto con el virus y por eso sí generó y controló ese pequeño inóculo que tuvo, generó anticuerpos que controlaron ese inóculo y por eso el antígeno de superficie le salió positivo. ¿Ya? Entonces, esto es todavía, pues hay que darle vuelta pues varias veces para recordarlo, pero esperemos que por lo menos hayamos más o menos entendido, ¿no? Para que con cierta lógica ustedes puedan recordar, ¿no?, los casos que tengan que resolver, ¿no? Bueno, muchachos, cerramos la grabación entonces. Aarón, te agradezco por el apoyo y nos estaríamos viendo en Recording la siguiente stopped. clase. Recuerden, las preguntas del examen son casos clínicos. Como veo que la cosa es media complicada por el tiempo que les dan para resolver el examen, vamos a tratar de hacer casos más cortitos y más sencillos para que no se confundan mucho. Pero sí denle una mirada, pues una repasada a la clase, ¿no? Especialmente lo otro es fácil, lo otro, ¿quién no ha visto un paciente con hepatitis, ¿no? ¿Quién no ha tenido ¿no?, alguien cercano con hepatitis? Lo que sí deben darle una repasada, porque ya no, el examen creo que es el lunes, es definitivamente a esto, ¿no? A cómo hacer los diagnósticos. Porque todo el resto creo que es más o menos sencillo de entender y creo que debe haberles quedado más o menos claro. Yo creo que claro en general. Pero esto es lo que confunde, ¿no? Los marcadores. Repasen bien esa parte. Muy bien, muchachos. Suerte para el examen del lunes. Nos vemos en la siguiente clase entonces. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, nos vemos.